En el intervalo entre dos sesiones, es en verdad un eco de un poema que está en el libro Resonancia y Silencio, no, sino en un libro que se llama Epifanía de los Epitafios. Y es un poema que dice, tiene un extenso comienzo, pero dice en una parte: en el circo de la infancia, en el intervalo entre dos funciones, pasa un caramelero. Tomo la moneda y escupo del bombón su licor. Entonces el intervalo entre dos funciones era un poema que ahora se transformó en el intervalo entre dos sesiones. ¿Qué hay? Lo que alguien llamó acá, que está en algún punto también en el argumento, la idea que en el entre dos significantes hay un sujeto, pero también hay una soldadura que la puede hacer o el fantasma en tanto respuesta, o bien el sentido, o bien la soldadura que da el goce. Pero el fin del análisis apunta a que se desprenda de ese intervalo entre dos sesiones, que son dos significantes, la posibilidad de un sonido que es silencio. Y es una paradoja decir que hay un sonido silencioso. Entonces Lacan lo que hace es, a partir del año 73, en la respuesta a Marcel Ritter y el seminario Lessington, la respuesta a la pregunta Marcel Ritter es de 1975, plantear qué naturaleza tiene ese sonido que, si bien partió del sentido inicial que tenía el síntoma, al final toma la consistencia de un sonido silencioso. Un poema se disfruta por su poética, es decir, su sonido, más que por su sentido. Cuando se dice la resonancia de la rima, vibra un cuerpo porque toca alguna cuerda del goce de ese cuerpo. Cuando se trata del lenguaje, el cuerpo dice algo, o sea que el cuerpo es un decir. En la respuesta a una pregunta a Marcel Ritter, que alguien señaló acá, se apunta a ese sonido sentido del lado de un sonido que toca un silencio muy diferente al callarse la boca, sino que tiene que ver más bien con el goce del sentido. De qué manera se transforma el goce del sentido, que está al comienzo de un análisis, en un silencio del sonido. Este año estudiamos un programa que seguía un orden de razones entre 4 términos. La pasión, primero, el deseo que subyace a la pasión, las pulsiones con sus objetos y el afecto que provocan esas pulsiones en términos de afecto que no engaña, la angustia. De ahí se derivó que hay un otro que engaña y un otro que no engaña, que hay lo verdadero y hay lo falso, que en la lógica proposicional deja un resto que es causa de un nuevo deseo. De modo que partimos de las pasiones mundanas, sociales, para ver que están articuladas a un deseo inconsciente, donde hay un sujeto, una subjetividad en esas pasiones. Pero inmediatamente vimos que si eso se introducía en el dispositivo analítico, respondía a las formas de los objetos de la pulsión, que generan afectos. Y esos afectos, uno de ellos, la angustia, que no miente, debe ser derivado en el síntoma, que sí es mentiroso en el sentido que el síntoma es un enigma a descifrar.
o una pregunta que el ser le dirige al sujeto del inconsciente, el ser dividido, fragmentado o en falta, le dirige al sujeto del inconsciente para que responda por un sentido. Entonces, partimos de la subjetividad de la época, las pasiones. Esas pasiones que Descartes describió como pasiones del alma, Lacan prefiere, tomando a Freud, describirlas como pasiones del ser, pero un ser que está en falta. Entonces, ya no se trata del amor, odio, ignorancia en sus términos del ser, sino que del amor, el odio y la ignorancia dividen al sujeto. En qué el amor no anda, en qué el odio no anda y en qué la ignorancia genera un tropiezo que permite que alguien quiera saber algo. Entonces la articulación entre las pasiones mundanas como subjetividad de época y el deseo inconsciente es la entrada en el análisis. La entrada en el análisis se puede definir como un articulador lógico que hay entre pasión y deseo inconsciente. Segundo punto, entonces, las pasiones del yo, que son sentimientos, es decir, que también ahí hay una mentira, el Sentiment, dice Lacan, el sentimiento miente, que oscila en provocar ese sentimiento un reverso del ser, lo que hoy se habló como ontología, la ont, generar una vergüenza ahí donde no hay. Solamente puede haber vergüenza y cultura de la vergüenza en la Grecia antigua, antes del cristianismo, que fue una cultura de la culpa. Y es la que nosotros heredamos, es la que Freud hereda para inventar el psicoanálisis. La cultura de la culpa, del cual hereda Freud la posibilidad de generar un sujeto que consienta a que está en causa con su acción, no es la misma que la cultura de la vergüenza, que tiene que ver con la falta del ser. Una falta del ser que queda en su pura articulación al ser. Entonces, cuando se dice ya nadie muere de vergüenza, se refiere al hecho que estamos en la cultura de la culpa. El psicoanálisis traslada la culpa a el consentimiento de una causa, que no es lo mismo. La culpa tiene una causa que hay que consentir a esa causa, por un asentimiento que no es solamente una voluntad de afirmar que las cosas que digo quieren decir algo, sino el consentimiento a que esa causa va a resonar en mí, en mi cuerpo, como decir, provocando al final un sonido silencioso. De modo que el deseo inconsciente de cada individuo social, si se articula en el dispositivo analítico como experiencia, se genera un sujeto que tiene un consentimiento a su causa. Que la causa esté vacía, es decir, que esté fragmentada en objetos, permite articular cada una de esas causas a un deseo que es para cada cual según el rasgo que haya tocado su objeto. Si el objeto A, mirada, prevalece en un caso, es alguien que es mirado o mira el que al final va a tener que articular en su paradoja una diferencia entre lo que Lacan va a llamar aquí la diferencia que hay entre lo real de un agujero y lo real pulsional. Para eso, en la respuesta a Marcel Ritter, Lacan se vale de una definición matemática, que es la constante rotacional. La constante rotacional, dice Lacan, es el modo en que en un campo vectorial aparece la paradoja de un vector que gira hacia un lado, por ejemplo, es centrífugo, y otro vector que es centrípeto. Esa diferencia que se genera entre dos vectores bordea un espacio
que topológicamente es un vacío. Dice Lacan. Es decir, lo que hace que la pulsión esté ligada a los orificios corporales, pienso que todo el mundo aquí está en condiciones de recordar que Freud caracteriza la pulsión por la función de orificio del cuerpo. Freud parte de la constancia de lo que pasa por ese orificio. Esta constancia es seguramente un elemento de real. Intenté incluso representarla por algo matemático, algo que en matemáticas se define como constante rotacional. Lo que está bien para significarnos que se trata de algo que se caracteriza por el borde de un agujero. Lacan hace una analogía de significación introduciendo una diferencia entre tres formas del Urverdrangum, la represión primaria. Unerkannt, lo no reconocido. Y finalmente, estas dos diferencias de lo no reconocido se ponen en tensión con el unheimlich, lo familiar que se volvió desconocido. El prefijo como negación, es diferente a las tres formas que Lacan había analizado en Freud de las formas del rechazo: Verdrängung, Verwerfung y Verneinung. El ver, a diferencia del son negaciones, pero que implican un rechazo activo del sujeto, mientras que el es lo que le aparece a pesar de él. Lacan plantea aquí que el ombligo del sueño es un límite de la representación psíquica, donde aparece algo que es imposible no solamente de representar, sino de decir. De modo que, si es lógicamente imposible de decir, él utiliza una función lógica que viene de Aristóteles, que es aquello que no cesa de no escribirse, de modo tal que es indecible. Y eso Lacan lo llama lo impoético. Si toda la resonancia de estar entre dos significantes es poética, lo impoético es que después del resonar va a tener que haber ese ombligo donde hay algo que no es reconocido. Lacan lleva al extremo de esto más adelante a plantear que todo el mundo es loco. Es decir, que para todo el mundo habría la posibilidad de no reconocimiento. Entonces, en esta última enseñanza Lacan de los años 70 aparece el lugar de lo real, no ya como lo real del psicoanálisis y lo real de la ciencia, lo real de la palabra y lo real de la biología, sino que aparecen dos reales ligados a la pulsión, por un lado, que en la constante rotacional, imaginen ustedes que eso sea el orificio de la bacha de la cocina o una bañera. Cuando se saca el tapón de la bañera, el agua empieza a ser un remolino que va dando vueltas, pero ese campo de vectores tiene un flujo que va hacia afuera y otro que va hacia adentro. Y eso permite que en el medio haya un agujero. Ese agujero, porque está estirado, digamos así, por la fuerza rotacional que le está dando el hecho de que hay un cilindro, o sea que hay además en ese vector, con esos dos vectores centrífugo y centrípeto que yo puse de manera contraria, no es solamente una lucha de fuerzas, lo que hay es la creación de un espacio que no va ni hacia afuera ni hacia adentro. Ese espacio, que Lacan va a llamar acá agujero imposible de decir,
resto de operación analítica y causa también de la creación de otra cosa. Y esa otra cosa es el escabel sublimatorio que vimos Leonardo, por ejemplo. Entonces, Lacan distingue aquí en la respuesta a Marcel Ritter que lo real en todos los casos es lo no simbolizado, pero que lo real pulsional de los objetos del cuerpo, de los orificios corporales, que Freud distinguió entre la pulsión oral, anal, genital, etc., para Lacan son los bordes de fuerzas que están puestas en el lenguaje como insistencia del significante. De modo que en una cura alguien da vueltas dichas por un mismo significante. Pero a la vez que esos significantes van hacia un lado, hay otra fuerza que no es significante que va hacia el otro. Una es centrípeta y la otra es centrífuga. Lo que nos hace que esta guerra de vectores pongan al sujeto en el intervalo, no ya de la pulsión de vida y pulsión de muerte, entre el binario freudiano clásico, sino entre el real pulsional, que está dado por esos orificios del cuerpo, y que generan por un lado la satisfacción, o sea que por los orificios del cuerpo se obtiene placer y displacer, sino por un real que se va dibujando por ese movimiento de esos orificios. Y que recién al final del análisis ese agujero va a ser bordeado de manera de un objeto de arte. Por eso Lacan dice, no soy poeta, soy un poema. Entonces, dos reales. Un real como objeto A ligado a los orificios del cuerpo, metáfora biológica, freudiana, objetos de la pulsión, que el fantasma trata de atrapar como señuelos donde se va a pensar desde el fantasma, porque es un pensamiento el fantasma, que hay objeto. Mientras que hay otro nivel donde no hay objeto de la pulsión. Y eso está dado porque en el juego de los vectores se genera un agujero que no tiene nada que ver con los orificios de la pulsión. De ese modo, lo que está haciendo Lacan aquí es situar entre estos dos reales al sujeto como intervalo, como, digamos, efecto de la constante rotacional, que, vuelvo a repetir, no es más que una analogía matemática. En este mismo momento, Lacan sitúa al hablante ser, al parlante, ¿no?, como lo que antes era el sujeto del inconsciente, una combinatoria de significantes reprimidos que podía articularse entre el dicho y el decir. El parletre, sin embargo, no es solamente la articulación de los significantes, la cadena o la combinatoria inconsciente, que estaba al principio de la enseñanza de Lacan, como estructura que contempla la posibilidad de un vacío, sino que el parletre es positivo, quiere decir que es un ser diciente que se va a plantear como positividad, no como falta. Está más ligado a Spinoza que a Sartre. El parletre persevera en el ser deseante. Y lo hace porque está sostenido, este parletre se sostiene, quiere decir, está viviendo sobre este mismo vacío. Ya no sobre los orificios pulsionales de la real pulsional que dan los bordes, sino sobre el agujero mismo. Pero que pueda el parletre vivir en ese agujero no es sin, dice Lacan aquí, la posibilidad, la silla que le permite sentarse al parletre como cuerpo de un decir, en ese vacío, en ese agujero, es la langue. La langue no es la letra, lo que antes, recuerden que antes estaba el significante y la letra en la primera enseñanza, acá tenemos el parletre y la langue. La langue es una fonación, un sonido, como una onomatopeya, que dice Lacan, está más ligada al shu, que
que Joyce ve en la aspiración que el sonido le hace cuando su lengua no se desencadena, sino que él habita una lengua que está totalmente desarticulada del significante como intervalo entre otros significantes. Entonces Lacan hace una nueva alegoría y es el micelio de un hongo. Si ustedes ven el hongo tiene ese sombrerito arriba y un tallo. El micelio es el lugar donde van todas las raíces a parar en el sombrero del hongo. El ombligo del sueño, como el micelio de un hongo, es el punto donde se juntan, para Lacan, la cadena significante con ese, no ya el objeto A, que queda como real pulsional. Ya no se trata de los objetos A. La cura ya no va hacia circunscribir esos objetos, sino hacia pensar que esos objetos A son simplemente un semblante del agujero real. Ahora, ¿cómo vivir en ese agujero real si no es por una articulación entre ese parletre, ese ser hablante, y su la langue, o sea, un sonido original que no es solamente la madre balbuceándole al niño, sino es la posibilidad de que el Shuk de Joyce no aspire, no chupe a alguien a vivir en una pura pulsión. Entonces no es un real pulsional, sino es un real de agujero. Entre el micelio del hongo y la constante rotacional de esos dos vectores que se contradicen para generar el vacío en el medio, se produce lo que él llamó acá como un ercan, lo no reconocido, imposible decir, lo impoético, lo que se produce por un fondo poético. Es necesario la resonancia y el sentido, la satisfacción, las 3S, para poder llegar a este silencio del sonido. Entonces, si a la entrada del análisis está la resonancia de los significantes, está el sentido, la satisfacción, el sufrimiento, a la salida lo que hay otras 3C, pero tienen más que ver con el silencio del sonido y con una satisfacción que es paradójica, porque cómo se puede vivir en ese punto donde algo no cesa de no escribirse. Se trata entonces en este texto de Lacan de ubicar mejor una oposición entre dos reales, el real pulsional y el real del agujero. No ya de la relación de la ciencia con el psicoanálisis, sino de los distintos restos causales al significante que hay a la entrada y una salida posible de la experiencia analítica en el hecho de que el lenguaje implica un ser hablante, un parletre, la langue, o sea, un sonido que está soportando que ese parletre exista, y la existencia del inconsciente como por fuera de ese parletre. Entonces, para Lacan, al final, el inconsciente queda ubicado como existencia, existencia, que quiere decir que no está incorporado al sujeto como algo que es lo que antes se llamó destitución subjetiva. Acá es existencia del inconsciente entre el parletre y la langue. Lo no reconocido, un ercante, es lo no simbolizado, es un real, no pulsional, sino imposible de decir. Mientras que el real pulsional del borde de los orificios que dibujan los objetos A, oral, anal, genital de Freud, que agrega Lacan mirada y voz, son figuraciones de lo posible. Ergo, el objeto A, que es lo real pulsional que resuena en el cuerpo del hablante ser con sus dichos y decires, es diferente al agujero de estructura que el lenguaje hace de lo real como algo impoético. Ya sin razón ni ley, eso impoético, que
lo que Freud llamó la cosa sin representación, la pura enunciación del vacío, implica que un sujeto deja de hacer poesía. Dejar de hacer poesía es dejar de tener satisfacción en el sentido y en la resonancia que tocaba el cuerpo como objeto A. Es decir, que se transforma el goce del sentido en una nueva satisfacción, que es alguien lo dijo hoy acá, el yo soy eso, el donc je suis ça, que dice Miller en el curso sobre la lógica, y donde lo que vimos es que a partir de la lógica proposicional de la que parte Lacan y después Miller en ese curso, que es la de Wittgenstein, las proposiciones verdaderas y las proposiciones falsas implican una lógica deductiva que acá requiere deducción, inducción y abducción, es decir, recuperar de nuevo otra forma donde del universal caiga un singular, donde cada caso sea ese caso y no otro. Bien, entonces, para terminar, en todos los casos, y esto es lo que quisiéramos retomar el año que viene, se trata de volver a revisar lo que Freud llamó su teoría de las pulsiones, lo que Mazzotta retomó como modelo pulsional, bajo no el binario par lettre y la langue, sino entender que hay un sonido de silencio que está puesto del lado de un consentimiento. Si decíamos que a la entrada hay un consentimiento del sujeto a su causa, es decir, que sí hay causa a eso que le ocurre, encontrar que eso tiene lo que en un momento Lacan llamó implicación subjetiva. Si eso está al comienzo, al final, ¿qué se hace, en el sentido del saber hacer, con la diferencia que hay entre dos términos, entre el intervalo que hay entre dos términos? Y Lacan termina planteando entre los dos sexos. ¿Qué pulsión se formularía o qué arreglo tiene que haber en la solución final, que no es justamente la solución del exterminio, como decían los nazis, sino la solución final del fin del análisis con respecto al hecho que entre hombre y mujer, entre X y Y, al principio estaba el falo, ese regulador, después estaba el fantasma, y al final está el no hay nada que junte la diferencia sexual. Lo que al principio fue función fálica, en la clínica del par lettre y su coequiper, que sería la langue, se salta de la función fálica que unía de alguna manera los sexos, o medía los dos sexos, se salta al hecho que hay un orden, dice Lacan, del síntoma como síntoma, como arreglo, como solución. Y ese orden supone no ya que una mujer es síntoma de un hombre, o un hombre puede ser el síntoma de una mujer, también viceversa, porque al hacer consistir al partener síntoma, lo que se hace consistir es la existencia de un hombre y una mujer vía ya sea el fantasma, el amor o el faro. ¿Qué es lo que se verifica en el sonido, sentir, vamos a decir, escuchado al final de un análisis con respecto al no hay diferencia sexual? ¿Cómo se verifica que la, con mayúscula, mujer no existe y que lo que sí existe en su lugar ya no es el fantasma ni el partener síntoma,